Hoy tenemos ahí nuestro texto, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y me imagino que a los que tenéis niños, o habéis tenido niños, os pasaría como a nosotros, a Mar y a mí, en el principio, ¿no? Alejandro era más buenecico, pero Keiles era un bicho. Y esa nos tenía las paredes siempre con las ceras, que le gustaban mucho las ceras, de rayajos, las puertas, todo lo que pillaba lo pintaba. Y había que tenerle escondidos los rotuladores, las ceras, la tiza, cualquier cosa que pintara, ¿no? Porque lo mismo te pintaba en la corcha de la cama que en la puerta, donde se le antojaba, ¿no? Imaginaros la gracia que nos hacían a María y a mí, ¿no? Además, las pinturas de antes, estoy hablando ya de hace tiempo, hace 30 años, hoy ya está casada y es una mujer, no eran pinturas plásticas como las de hoy, eran tipo temple, que aquello donde había un rayajo no le podías dar con un trapo con agua, porque te llevaban la pintura, ¿no? Había que pintar, ¿no? Entonces no nos hacía mucha gracia, ¿no? La palabra de Dios dice exactamente que para Dios tampoco le hace gracia el pecado que hay en nosotros. Nosotros somos como, aquí me he traído una pizarra, nosotros somos como una pizarra blanca que se va llenando de garabatos con el tiempo. Vamos a ponerla aquí. Y se va ensuciando, afeando. Dios dice, manda, sed santos porque yo soy santo. Y en Hebreos, Loida 12, 14, que dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Pues hay un problema, porque si tenemos pecado, estamos sucios, nuestra pizarra blanca está sucia, la Biblia nos dice que no podemos ir ante la presencia de Dios. Y Dios odia el pecado, dice su palabra. Es como un pintorrajo, un brochazo, que estropea la imagen de Dios por dentro de nosotros. Dios nos creó a nosotros a su imagen. Bueno, cada vez que hay un pecado, esa imagen de Dios dentro de nosotros se va ensuciando. Es un brochazo, es un tinajo, ¿no? Lo que Keil hacía en la pared. Un rayajo, que se llevaba hasta el yeso, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que hay tres cosas que estropean nuestra alma. La primera sería Satanás, que fue el primero en poner en duda la palabra de Dios y mintió. ¿Recordáis Génesis 3? El diablo, en forma de serpiente, le dijo a Eva, oye, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún, ya estaba transversando la palabra de Dios, que no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dice, no, podemos comer de todo, menos de ese, que Dios ha dicho que ni lo toquemos, porque moriremos. Y aquí viene la mentira de Satanás. No moriréis, dice, no moriréis, sino que Dios sabe que seréis igual que Él. Se le abrieron una hoja a Eva, que de momento vio el árbol, dice, bueno a la vista, agradable al paladar y codicioso para obtener sabiduría, ¿no? Así que la primera cosa que nos ensució nuestra alma fue precisamente Satanás, ¿no? Induciéndonos al pecado. Puso en duda la palabra de Dios
y nos transmitió a nosotros esa misma idea. Consecuencia, la segunda, la desobediencia. La desobediencia se convirtió en parte nuestra, en nuestro ADN espiritual. Y así pasó el pecado. Así que somos pecadores porque queremos, por voluntad. Eva cogió del fruto, desobedeció. Y nos gusta. Le gustó a Eva. Vio aquello bueno, oye, esto está muy bueno y muy codicioso, ¿no? Pecamos con el pensamiento porque albergamos odio, envidia, codicia. Pecamos con la palabra porque mentimos, nos gusta mentir, nos gusta criticar, nos gusta señalar. Y también pecamos de obra porque se nos pegan cosas en la mano que no son nuestras, se robamos, mostramos nuestro genio, nuestra ira. Estos son solo algunas cosas, ¿no? La ley de Dios, los 10 mandamientos, todos los conocemos. Cuando tú incumples un mandamiento de esos, estás pecando. Tercera, muchas de las cosas que encontramos en este mundo están manchadas de pecado y se nos quedan pegadas sin darnos cuenta. Vamos andando y se nos quedan las cosas de este mundo que son pecado. Aquí tengo un rotulador permanente y aquí tengo una pizarra. Vamos a poner la S de Satanás, las 3 cosas que nos hacen pecar, que nos manchan nuestra alma. Nuestra alma limpia, esas cosas las ensucian. Y Dios no puede verlo. Lo igual que a mí me daba algo cuando veía la pared de mi hija de pintarraja, ya sabía que tenía que volver a pintarla, ¿no? Trabajo, ¿no? La D de desobediencia. Y la M de mundo. Estas son las 3 cosas que ensucian nuestra alma. Cada vez que vemos estos pintorrajos rojos, nos recuerdan que somos pecadores. Y Dios odia el pecado, odia nuestra mancha. Sabéis que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es eterno. Puso eternidad en nosotros. Nosotros viviremos, nuestra alma vivirá eternamente también. Entonces, como hemos leído que sin ser santos no veremos a Dios, no entraremos al cielo, ¿dónde pasaremos la eternidad? Lejos de Dios, en el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo manchado de pecado. Voy a coger el trapo. Tenemos un problema. El problema lo tengo yo, que he cogido el rotulador permanente. Y voy a tener que tirar la pizarra. ¿Cuál sería la solución? ¿Que le dieran una mano de pintura y taparan las letras estas para volver a utilizarlas? ¿Creéis que Dios hace eso en nuestra vida? ¿Que nos da una mano de pintura para tapar el pecado? El problema que tenemos es que ninguna religión puede quitar el pecado. Ninguna. Ni los budistas, ni los judíos, ni la musulmana.
solo Cristo. Entonces vemos que una capa de pintura no es una solución para quitar el pecado, porque sería una chapuza, sería taparla, pero estaría debajo. Buenas noticias. La obra expiatoria de Cristo en la cruz quita el pecado lo solapa, lo cubre, expiación. Estamos hablando de la doctrina de la expiación. No es un truco de magia. Funciona realmente. Funciona realmente. La sangre de Cristo lo borra, lo elimina. Quitado por completo. ¿Qué dice Isaías el siguiente? Ya lo tenemos ahí, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué dice? Venid luego, dice Jehová. Oye, lo está llamando. Oye, vamos a solucionar el problema de vuestro pecado. Si vuestros pecados fueran como la grana, rotulador rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, la respuesta nuestra, ¿cuál debe de ser? Si has llegado a un punto de tu vida en el que ves que tu alma está llena de pintorreajados rojos, pecado como el carmesí, rojo como... Bueno, Dios te está esperando, Dios quiere perdonarte, te va a limpiar tu pecado, te escuchará y lo hará posible. Todas las manchas permanentes de nuestro pecado en nuestra alma, que no se van con nada, ni con buenas obras, ni con religión, no hay nada que nosotros podamos hacer. Por mucho que nos demos, no se irá. Solo la obra expiatoria de Jesús en la cruz limpia todas las manchas permanentes del pecado. Reconoce tu pecado, confiésalo, porque cuando lo confiesas le estás diciendo a Dios, tú tienes razón sobre mi pecado, yo no la tengo. Llévatelo, bórralo, quítalo y tendrá un efecto inmediato. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy es una oportunidad más para decirle al Señor, coge mi pecado, este pecado que no se va con nada, este pecado que es sucio, que no te gusta, que a tu ojo muestras tu odio, tu ira, cógelo, quítalo, límpialo. Pide perdón, deja de hacer el mal y comienza a ser obediente, lo que se perdió allí en el huerto del Edén. Amén.